Buenas tardes. Bienvenidos al foro técnico de Alexion a propósito del síndrome hemolítico urémico atípico. El síndrome del SUA es una enfermedad sistémica, pero tiene una apetencia especial por el riñón, a pesar de ser una enfermedad rara, con una morbimortalidad nada desdeñable. De la importancia en el desarrollo de la enfermedad renal crónica de este síndrome nos hablará el doctor Alberto Ortiz, de la Fundación Jiménez Díaz. También hay problemas en los pacientes que ya han llegado a tratamiento sustitutivo y están esperando un trasplante renal, problemas derivados de la sensibilización de estos pacientes, muchas veces esperando su segundo trasplante por haber perdido el primer trasplante por la recidiva del SUA. De esta recidiva y del manejo de esta recidiva en el trasplante renal nos hablará la doctora Verónica López, y del problema de la sensibilización en estos pacientes en lista de espera nos hablará el doctor Constantino Fernández del Hospital Universitario de A Coruña. La dinámica, las sesiones están grabadas, escucharemos las sesiones de forma continua y finalmente estableceremos un diálogo al final de las 3 sesiones. Nos podéis enviar las preguntas que os genere las dudas que os genere las presentaciones e intentaremos entre todos resolverlas. Cuando queráis empezamos la sesión. Hola, el tema de hoy es el impacto de la enfermedad renal crónica terminal en los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico. Primero tengo que confesar un potencial conflicto de interés, ya que estoy cobrando de Alexion por dar esta conferencia. Y luego presentar alguna información sobre el uso de eculizumab y su ficha técnica y las necesidades de vacunación y profilaxis. Y ya vamos a entrar en harina. Este es un caso que tuvo lugar, voy a presentar un caso que tuvo lugar a principios de 2011. Esta información temporal es importante, puesto que el eculizumab fue autorizado en la Unión Europea para tratar el síndrome hemolítico urémico atípico a finales de 2011. Se trata de una mujer joven de 20 y tantos años que se quejó a su médico de cabecera de un dolor de garganta y le mandaron antibióticos y posteriormente desarrolló diarrea y oliguria, por lo cual consulta en urgencias donde se le hacen unos análisis y este es el resumen. Una creatinina de más de 6 miligramos de decilitros, un fracaso en el agudo, anemia asociada a trombopenia de 68.000 plaquetas. La anemia parecía microangiopática, puesto que había esquistocitos, los niveles de C3 estaban bajos y había unos niveles indetectables de aptoglobina, de hemólisis intravascular, de C4 y era negativo para la toxina SIGA, o sea que se descarta el síndrome hemolítico urémico secundario a E. coli enterotóxica. Entonces, ante esta situación, pues se le inicia tratamiento con plasmaféresis para el síndrome hemolítico urémico y, puesto que tenía un fracaso en el agudo, también con diálisis. Con este tratamiento mejora la anemia, desaparece la trombopenia, desaparecen los quistocitos y la hemoglobina vuelve a ser detectable. O sea que un éxito hematológico. Lamentablemente, la creatina siguió por encima de 6 y la paciente tuvo que persistir en diálisis y de hecho se quedó en diálisis crónica, enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo. Bueno, ¿qué implica esto? Pues vamos a recordar brevemente el concepto de enfermedad renal crónica, según Cadigo. Y es este: si durante más de 3 meses hay o evidencia de lesión renal, y la más habitualmente usada en la clínica es la albuminuria patológica por encima de 30 miligramos por gramo de creatina. Recordar que este es un criterio mucho más precoz, mucho más temprano, mucho más sensible que la proteinuria patológica. O una disminución del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. O sea que se puede tener enfermedad renal crónica si tienes evidencia de daño renal o disminución de la función renal. Por lo tanto, es posible tener enfermedad renal crónica incluso con función renal normal. Y tenemos 2 números.
30 de albuminuria, 60 de filtrado. ¿De dónde vienen estos dinteles? Bueno, pues son unos dinteles marcados por el riesgo. Son dinteles que marcan un aumento del riesgo de progresar la enfermedad renal hasta eventualmente llegar a diálisis y también de mortalidad de cualquier causa y de causa cardiovascular. Y pues se puede decir, bueno, todos nos vamos a morir, sí, pero es un aumento del riesgo de muerte prematura. Esto es algo que hay que tener muy firme en la cabeza, puesto que cuando tratábamos en el pasado el síndrome hemolítico urémico solo con plasmaféresis y se obtenía una respuesta hematológica, decíamos, ya está solucionado el problema. No, pero el paciente sigue en diálisis. Ah, bueno, pero la diálisis ya se puede sustituir la función del riñón con diálisis, problema solucionado. No es así. Queda un riesgo residual de mortalidad prematura. De hecho, la enfermedad renal crónica es la causa de muerte que más rápidamente está aumentando en el mundo. Se estima que para 2040 será la quinta causa de muerte global, y habiéndose duplicado el impacto global en cuanto a causa de muerte por enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los elementos que aumentan la mortalidad de la enfermedad renal? Bueno, pues hasta hace poco se tenía poco claro por qué la enfermedad renal crónica temprana con función renal conservada se asociaba a un aumento del riesgo de muerte, pero ahora se sabe que hay un déficit de una hormona, de un factor secretado que algunos han llamado hormona antienvejecimiento, que es cloto. O sea que el no tener cloto no es bueno, pero lo que es catastrófico es no tener cloto, no tener factores antienvejecimiento y además, porque disminuye el filtrado glomerular, acumular toxinas urémicas que no se eliminan bien mediante la diálisis. O sea, la diálisis permite al paciente seguir vivo de momento, pero no sustituye por completo las funciones renales y, de hecho, los pacientes que están en diálisis y tienen veintitantos años tienen una reducción del 70% de la esperanza de vida, tienen una reducción de la esperanza de vida de 40 años. La situación mejora bastante con el trasplante cuando la disminución de la esperanza de vida es tan solo el 25%, o sea, 15 años menos. Esto es, bueno, pues puestos a necesitar tratamiento renal sustitutivo, es mucho mejor, es 1000 veces mejor estar trasplantado que en diálisis. Importante para el abordaje terapéutico de los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico con enfermedad renal crónica terminal. ¿Cómo era el pronóstico del síndrome hemolítico urémico atípico antes de que existiera el eculizumab? Pues era malo desde el punto de vista renal. Como digo, se obtenían remisiones hematológicas, pero con frecuencia los riñones quedaban dañados para siempre y el paciente quedaba en diálisis. Aquí están los pronósticos para distintas mutaciones del sistema del complemento que predispone al síndrome hemolítico urémico atípico y el impacto en cuanto a necesidad de diálisis para niños en línea discontinua y para adultos. Vemos que para adultos en general, pues más o menos la mitad de los pacientes se quedaban en diálisis después de un primer brote. Y que en algunas mutaciones no hay diferencias entre niños y adultos y para otras sí, que lo cual podría hacer pensar que los adultos han tenido episodios previos subclínicos que han ido dañando el riñón. Destacar esta de MCP, las mutaciones de MCP, porque luego volveremos a hablar sobre ellas. Bueno, ¿y cómo ha cambiado el eculizumab el pronóstico de la enfermedad renal del síndrome hemolítico urémico, de la función renal residual después del brote? La diferencia ha sido dramática. En esta diapositiva vemos reflejado el resultado de tratar solo con recambio plasmático o infusión de plasma versus eculizumab. Con el recambio plasmático, la mitad de los pacientes se quedaban en diálisis. Ya vimos en la diapositiva anterior algunos datos que orientaban a este resultado catastrófico, diría yo. Sin embargo, con eculizumab, el 80% recuperan la función renal. En ambos casos, esto era bastante menos frecuente con recambio plasmático. Y en ambos casos hay unos cuantos pacientes que se quedan con enfermedad renal crónica, o sea, no recuperan por completo la función renal, no se quedan tampoco en diálisis y hasta ahora pues estamos bastante contentos con que no necesitaban diálisis, pero sabemos que esa enfermedad renal crónica, aun sin necesitar diálisis, ya está acortando la esperanza de vida. Pues nuestra paciente es un ejemplo de éxito hematológico, pero fracaso nefrológico que la dejó en diálisis.
Es importante también enfatizar la importancia del momento de iniciar eculizumab. O sea, en esta diapositiva tenemos la evolución post-eculizumab de pacientes con brotes de síndrome hemolítico urémico y fracaso renal agudo. A lo largo de los meses, después de iniciar el eculizumab, mejora la función renal. En los pacientes que el eculizumab se empezó antes de 7 días desde presentarse por la puerta de urgencias, recuperaron bastante función renal, 50 mililitros minuto. La recuperación se observó hasta el mes 9. Sin embargo, en los que se tardó más de 7 días, se recuperó tan solo 25 mililitros minuto y la recuperación se estanca a partir del mes 6. O sea que no solo es importante tratar con eculizumab el síndrome hemolítico urémico atípico, sino que también es importante hacerlo lo más tempranamente posible. Y si no hemos llegado lo suficientemente a tiempo, y si el paciente cuando se presenta ya necesita diálisis. Pues bien, cuando el paciente se presenta necesitando diálisis, es posible iniciar eculizumab y recuperar función renal que permita salir de diálisis hasta 3 meses después. Estos son casos concretos publicados en la literatura. Y si el paciente ya estaba en diálisis porque en su día no había eculizumab, porque no se pensó, porque no se tuvo acceso y ya lleva varios meses en diálisis, es posible todavía iniciar eculizumab y que el paciente recupere suficiente función renal como para salir de diálisis. Pasamos a hablar del trasplante. Con este background vamos a hablar del trasplante renal en pacientes que están en diálisis por síndrome hemolítico urémico atípico. Y hay que recordar la patogenia. En general, la patogenia es hay un fenotipo que predispone a una activación excesiva del complemento. Y esto puede ser por motivos adquiridos, por ejemplo, autoanticuerpos contra factores que frenan la activación del complemento, como el factor H. Esto existe, pero es relativamente poco frecuente. Un 10% de los casos de síndrome hemolítico urémico atípico. Es bastante más frecuente que haya un background genético, una predisposición genética. La mitad de los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico tiene una predisposición genética. Y si dibujamos aquí la cascada del complemento, pues esta predisposición genética puede ser porque hay mutaciones que activan espontáneamente C3 o el factor B, o mutaciones que inactivan los factores que frenan el complemento. El factor H, el factor I, la trombomodulina, MCP y más recientemente la vitronectina. Si estos factores se inactivan, se favorece que cuando hay un desencadenante, un trigger en inglés, esa activación del complemento sea excesiva y se propague, se amplifique de forma incontrolada hasta producir daño tisular. Y cuando el paciente tiene estos elementos que predisponen, ¿qué cosas pueden favorecer la catástrofe, el síndrome hemolítico urémico atípico? Pues las infecciones bien conocidas, también la autoinmunidad, la cirugía, todo lo que sea destrucción tisular, en este sentido el embarazo y sobre todo el parto pueden desencadenarlo, y luego también cáncer. Y si pensamos en los pacientes que están en diálisis por síndrome hemolítico atípico y en el momento del trasplante, pues bien, ahí desde luego hay una cirugía, puede haber infecciones peritrasplante y se puede desencadenar una respuesta inmune que no sería talmente autoinmunidad, pero que sí sería inmunidad contra un órgano que ya está dentro del paciente. O sea que es la tormenta perfecta para que se produzca un síndrome hemolítico urémico atípico. De hecho, la recurrencia es muy frecuente, depende la frecuencia de la recurrencia de la causa por la cual el paciente tiene esa predisposición a la activación incontrolada del complemento, y cuando ocurre la recurrencia suele ser catastrófica, se suele llevar por delante el injerto, ya que no solo está la predisposición, sino que hay múltiples triggers para que se active y se mantenga la activación del complemento. Cadigo en 2017 hizo esta propuesta. O sea, es necesario saber por qué el paciente tiene esa predisposición al síndrome hemolítico urémico, por qué se desencadenó. Y hay pacientes de alto riesgo. O sea, todo aquel paciente que ya haya tenido una recidiva en el trasplante, pues va a tender a recidivar. Y si tiene mutaciones patogénicas, sobre todo de ganancia de función, pues el riesgo es alto, de hasta el 100% de recurrencia, y se recomienda eculizumab profiláctico. Es, por tanto, preciso un análisis genético. En su día se dijo que, desde luego, sí o sí, si se está pensando que un donante de la misma familia, porque además el donante debería también tener estudio genético, pero todo paciente
en diálisis por síndrome hemolítico urémico atípico debería conocer la mutación, porque de eso depende la actitud durante el trasplante. Riesgo moderado de recurrencia cuando no se identifica una mutación de factor regulador del complemento, cuando no se sabe el significado de esa variante genética, cuando hay todavía título bajo de autoanticuerpo anti-FH y también en determinadas mutaciones del factor I. Ahí, no obstante, a pesar de que el riesgo es moderado, también se recomienda eculizumab profiláctico. Y finalmente, bajo riesgo, cuando el factor predisponente son autoanticuerpos antifactor H, pero ya han desaparecido, o mutaciones de MCP. ¿Por qué las mutaciones de MCP son un riesgo bajo de recurrencia? Porque si nos fijamos en la figura, MCP es algo que produce la célula diana del complemento. En este caso sería el injerto. Si el injerto no tiene MCP mutado, pues estaría protegido de la recurrencia del síndrome hemolítico. En esta diapositiva de una revisión reciente, el 2020, presentamos datos del riesgo de recurrencia en el injerto del síndrome hemolítico urémico, habitualmente asociado a pérdida del injerto, para mutaciones del factor H o sus genes relacionados, hasta el 90%, factor I hasta el 80%, MCP, si es la única alteración, poco riesgo de recurrencia. ¿Por qué? Porque el injerto ya tiene su propio MCP. Factor 3, factor B del complemento, algunas como la trombomodulina todavía no se sabe. ¿Cuáles son las consecuencias de que no sepamos la causa del síndrome hemolítico urémico y que por lo tanto no tomemos las precauciones suficientes y recidir la enfermedad y se pierda el trasplante? Bueno, pues en primer lugar la hiperinmunización, lo cual dificultará trasplantes sucesivos. En segundo lugar, la pérdida de calidad de vida inherente a volver a diálisis, pero sobre todo la gran pérdida en cuanto a esperanza de vida. Hasta 40 años de esperanza de vida puede perder un paciente de 20 y tantos años si está en diálisis. Hay también publicaciones recientes del impacto positivo de la profilaxis con eculizumab cuando se trasplanta a un paciente con síndrome hemolítico urémico atípico de enfermedad de base. La diferencia entre profilaxis y no profilaxis con eculizumab frente a la pérdida del injerto es dramática, incluso a 10 años vista. De esa pérdida de injerto temprana del 50% se pasa a una pérdida más tardía del 20%. Y cuando esta es una experiencia de un solo centro, en una revisión sistemática, frente al casi 100% de pérdida del injerto, si recidiva el síndrome hemolítico urémico atípico y no se trata adecuadamente, si recidiva y se trata, se pierde el injerto en tan solo un 20% de los casos, pero si se hace profilaxis, solo hay un 5% de recurrencias del síndrome hemolítico urémico con pérdida del injerto. O sea, dramática mejoría del pronóstico con profilaxis con eculizumab en el trasplante renal por síndrome hemolítico urémico atípico. Y este sería el mensaje para casa. El fracaso renal agudo puede favorecer el desarrollo de una enfermedad renal crónica y el síndrome hemolítico urémico atípico no es una excepción. La enfermedad renal crónica, incluso si no está en diálisis, ya se asocia a un aumento del riesgo de mortalidad prematura y si está en diálisis esto es mucho más dramático. Paciente de 20 años de edad pierde 40 años de vida si se queda en diálisis y no se trasplanta. El eculizumab mejora los resultados renales en el síndrome hemolítico urémico atípico, incluso si el paciente ya está en diálisis e incluso si es una recidiva en el trasplante. Pero los mejores resultados se obtienen cuando, en base al conocimiento de la causa del factor predisponente al síndrome hemolítico urémico atípico, se hace profilaxis con eculizumab en los pacientes que lo necesitan. Muchas gracias por la atención. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores, en concreto a Alexion, la invitación a participar en este simposio sobre síndrome hemolítico urémico atípico en trasplante renal. Estos son mis conflictos de interés, los disclaimers. Decir que España es el primer país del mundo en actividad de trasplante renal, muy por encima de otros países de nuestro entorno y de nuestro mercado común, y superando considerablemente a Estados Unidos. De todas maneras, la diferencia que existe
entre lista de espera al final del año y el número de trasplantes que se realizan es notable, pero es completamente inferior al resto de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Estados Unidos, de 94.000 pacientes que están en lista de espera, solo se trasplantan al año 95.000, son 25.000. ¿Por qué estas diferencias? Pues una de ellas está en relación con la tasa de donación, que es más alta, lógicamente, por millón de población en España que en los otros países, y también por los límites que se exponen al trasplante renal, como son la presencia de anticuerpos donantes específicos, HLA incompatible, ABO incompatible o receptores con muchísimos anticuerpos, lo que llamamos hipersensibilizados. Esta es una lista de espera de pacientes hipersensibilizados en los programas de trasplante renal. Esta lista de espera varía con las publicaciones, con los criterios, con los países. Es totalmente informativa. Así, en Estados Unidos en el 2017 había un 7,2% de pacientes con más del 98% de CPRA. En España en el 2017 era un 9,1%. En el Reino Unido un 26%, pero incluían pacientes con más de 80% de CPRA. Estas cifras cambiaban y a lo largo de la evolución, el año pasado en Estados Unidos había un 20% de pacientes con más del 80% de CPRA en lista de espera, y de ellos había un 10% con un CPRA mayor del 97%. Esta cifra era mayor en donantes fallecidos que en donantes vivos. En España, los pacientes incluidos en PATI, que es el Programa Nacional de Enfermos Hipersensibilizados, es de un 12%. ¿Por qué es importante que tengan cuantificar el CPRA? Bueno, pues es importante porque aquellos pacientes con CPRAs muy elevados necesitan un mayor número de donantes para presentar un cross-match negativo y poder así trasplantarse. ¿Qué propuestas podemos hacer a estos pacientes que están muy hipersensibilizados? Fundamentalmente dependen, se trata de donante, si tienen un donante vivo o un donante fallecido, y estas propuestas en ningún momento son excluyentes. Así, si se nos presenta solamente la opción de donante fallecido, una de las opciones sería el donante, la inclusión en listas locales, pero la tasa de trasplante es francamente muy baja. La inclusión en listas de espera nacionales de pacientes hipersensibilizados permite el trasplante en mayor número de pacientes. Esto es un ejemplo del caso americano, donde pacientes con más del 89% tienen la probabilidad de trasplantarse hasta de un 20%, inferior en aquellos que tienen más tasa de anticuerpos, los del 100%. En España, en los últimos años, ha aumentado considerablemente la tasa de trasplantes, siendo el año pasado de un 14,4% de los pacientes incluidos en lista de espera. Otra opción sería la de desensibilizar en lista de espera. Existen pocos hospitales que realizan esta técnica, pero el que mayor experiencia tiene son los de Cedars Sinai en Los Ángeles, con una muy buena supervivencia del paciente y del donante y renal, pero con una elevada tasa de anticuerpos. Otras opciones serían cuando tenemos un donante vivo. La primera de ellas sería la inclusión en programas de trasplante renal de donante cruzado. Las posibilidades de trasplante varían considerablemente dependiendo de los programas, pero oscilan aproximadamente entre un 15% en las últimas publicaciones. Otra posibilidad sería la desensibilización. Cada vez es mayor el número de países que acceden a este tipo de trasplante. En concreto, nosotros en nuestro hospital hemos trasplantado aproximadamente a un 19% de ABOs incompatibles y un 7,5% de pacientes HLA incompatibles. Empleando este protocolo de desensibilización con rituximab, aféresis, inmunoglobulinas e inmunosupresión, hemos conseguido desensibilizar y, por tanto, trasplantar a 72% de nuestros pacientes, con aceptables tasas de supervivencia renal del paciente y 17% de rechazo agudo.
Estos son otros resultados de otros programas de desensibilización de donante vivo e, insisto, con importantes tasas de rechazo agudo. Nuevos protocolos con nuevas drogas inmunosupresoras que actúan en diferentes puntos de la señalización de la respuesta inmune han permitido mejorar estos resultados. Entre ellos, pues, el uso últimamente de inhibidores de la interleuquina, el uso de culizumab, y probablemente algo que probablemente vaya a marcar la diferencia es la utilización de iblifidase, que es un enzima proteolítico que rompe la cadena pesada de las inmunoglobulinas, permitiendo el trasplante de pacientes altamente sensibilizados, convirtiendo una prueba de un paciente positiva en 6 horas en negativa. Los resultados iniciales son excelentes, con una tasa de rechazo agudo de 27%. Es por ello que tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española del Medicamento han otorgado el uso de este medicamento en pacientes trasplantados hipersensibilizados. Otras posibilidades es que con la desensibilización o con la inclusión en pacientes en listas de espera específicas, o incluso combinación de ambas, no permiten el trasplantar a estos pacientes. Por ello, hay otra alternativa, que es desensibilizar en aquellos pacientes en lista de espera. Las experiencias que hay en lista de espera de cruzadas, tanto en la Universidad de Stanford como en la Universidad de Los Ángeles, han sido excelentes, con una muy buena función renal y escasa tasa de rechazo agudo. El síndrome hemolítico urémico, por todos ustedes conocidos, es una entidad caracterizada por la presencia de anemia hemolítica microangiopática e insuficiencia renal. El ejemplo típico de anemia hemolítica microangiopática e insuficiencia renal lo tenemos en el trasplante, puesto que es puede ser el objetivo del recidiva de enfermedad de base en enfermedades asociadas a anomalías en el complemento, a presencia de infecciones, a fármacos o incluso neoplasias. Si a ellos les unimos el efecto vasoconstrictor que producen fármacos como los anticolcinurínicos, podríamos estar en el contexto de un paciente hipersensible, un paciente con recidiva de su hemolítico urémico. Hasta hace muy pocos años esta entidad no accedía fácilmente al trasplante y solamente eran considerados con opciones al trasplante aquellos que presentaban mutaciones en MCP o también tenían anticuerpos frente al factor H. E incluso en algunas guías, como las guías españolas de trasplante de vivo, contraindicaban el trasplante de vivo en estos pacientes. Y estos los contraindicaban porque fundamentalmente la esperanza de vida renal en estos pacientes era menor de 5 años y era debida fundamentalmente a la recurrencia de la enfermedad de base. La aparición de culizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido frente a C5 e impide una respuesta inflamatoria a través de C5a y una respuesta del ataque de membrana con destrucción tisular a través del C5b9. Esto en 2014 ha sido motivo de un informe de posicionamiento terapéutico por parte del Ministerio de Sanidad que ha permitido el uso de culizumab en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico. En 2015, en nuestra comunidad autónoma, fue aprobado el uso de culizumab para el trasplante renal. En total hemos realizado 41 trasplantes en 30 pacientes, la mayor parte de ellos eran primeros trasplantes, y desde 2016 hemos realizado trasplantes renales con prevención con eculizumab. Las características basales de nuestros pacientes eran pacientes jóvenes y que en realidad llevaban muchísimo tiempo en diálisis. Las mutaciones que presentaban fundamentalmente eran en factor H y en C3 y casi un 20% fueron últimamente recibieron protocolo con eculizumab. 8 pacientes en total recibieron eculizumab, fundamentalmente eran gente que era un poco mayor que los que no lo recibían, llevaban muchísimo tiempo en diálisis, casi 10 años, y a diferencia de aquellos pacientes que no recibían eculizumab, el tiempo de isquemia fría cuando se trataban de donante fallecido era menor que en estos pacientes. Y esto probablemente pueda condicionar el futuro de estos trasplantes. Además, ha permitido el trasplante
de pacientes con un donante vivo, el trasplante anticipado y decir que todos estos pacientes fueron inmunosuprimidos con tacrolimus. La supervivencia del paciente era del 100%, la supervivencia renal del 100%. La mayor parte de estos pacientes que habían tenido antes un trasplante, la supervivencia era muy pequeña. Y la probabilidad de recurrencia era 0%, con una excelente función renal al cabo de 3 años. Esto es la lista de espera y los trasplantados con síndrome hemolítico urémico en nuestro hospital. Es decir, que 7 pacientes de 13 estaban altamente sensibilizados, y 8 de ellos eran retrasplantes, algunos de ellos eran terceros trasplantes. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que los pacientes sensibilizados llevaban muchísimo tiempo, algunos de ellos más de 20 años, en lista de espera de trasplante renal. Aplicando el algoritmo que decíamos antes para desensibilizarlos, nosotros tratamos a estos pacientes siguiendo el algoritmo si presentaban un donante vivo o un donante fallecido. El primer paciente que les presento había recibido previamente un trasplante y lo había perdido por recidiva de la enfermedad de base, llevaba casi 10 años en diálisis y tenía una tasa de anticuerpos, un CPR de 93%, que no permitía incluirlo en el PATI. Presentaba un donante vivo, que era su esposa, donde había compatibilidad HLA, no había ninguna, mejor dicho, no había ninguna incompatibilidad HLA, la prueba cruzada por CDC fue negativa, la citometría era negativa y los anticuerpos donantes específicos eran negativos. Se empleó eculizumab peritrasplante una semana antes, 1.200 miligramos antes del desclampaje, 900 miligramos después del desclampaje durante 4 semanas, seguidos posteriormente de 1.200 miligramos bisemanales. Después de un tiempo de evolución de casi 5 años, el paciente tiene una creatinina de 1,5 y una proteinuria de 0,1 gramo en 24 horas. Como referencia, el único problema que ha tenido, entre comillas, ha sido una replicación viral por virus BK, con nefropatía en la biopsia de protocolo, que se resolvió con la suspensión del ácido, los derivados del ácido micofenólico. El segundo paciente es una paciente que no tenía opción de donante vivo, había sido incluido en el PATI, cumplía criterios, tenía un CPRA del 98% y llevaba más de 10 años en diálisis. El donante era un donante procedente del País Vasco, la prueba cruzada virtual era negativa, la prueba cruzada real fue negativa, no presentaba anticuerpos donantes específicos, la paciente se indujo con eculizumab, 1.200 miligramos antes del desclampaje y posteriormente 900 miligramos al día siguiente y luego 900 miligramos semanales durante 4 semanas y 1.200 miligramos bisemanales. Tras un tiempo de evolución de 49 meses, el paciente presenta una creatinina de 1,2 y una proteinuria de 0,1. No ha presentado citomegalovirus, no ha presentado virus BK y ha presentado 2 infecciones del tracto urinario. Inicialmente, cuando iniciamos el programa, no contemplamos el trasplantar a pacientes tras aplicar protocolos de desensibilización, porque suponíamos que podía añadir un riesgo sobre la probabilidad de tener un síndrome hemolítico urémico. Pero después de conocer cómo se comportaban con eculizumab y un paciente que lleva más de 20 años en diálisis, contemplamos esta posibilidad. No podía incluirse en el PATI porque no llegaba al 98% y tenía una donante viva que era su hermana, con la cual presentaba una CDC negativa, una citometría de flujo positiva, fundamentalmente a expensas de células B, y anticuerpos 2 de clase 2, un MFI de 4.200 cada uno, y uno de clase 1, en total un RIS de 6. Aplicamos el protocolo de sensibilización que les comentábamos antes, con rituximab, aféresis, inmunoglobulinas, y cuando el paciente presentaba un MFI menor de 1.000, en este caso este paciente presentaba un MFI de 230, se procedió al trasplante. Se indujo con eculizumab una semana antes del desclampaje, al día siguiente, y luego 900 miligramos semanales y luego 1.200 cada 2 semanas. Es un tiempo de evolución de 19 meses, su creatinina es de 1 miligramo de decilitro, proteinuria 0,1 gramos en 24 horas, no presenta
anticuerpos donantes específicos en el último mes de seguimiento y ha presentado como datos adicionales una estenosis arteria renal y una enfermedad por citomegalovirus que han sido resueltas. Por último, es el último caso de pacientes hipersensibilizados, entre comillas. Se trata de un paciente que no mantiene una incompatibilidad HLA con su donante, en este caso donante vivo su esposa, pero sí tiene una incompatibilidad de grupo que era por lo que se hizo necesario la desensibilización. La desensibilización se hizo de manera prácticamente similar al anterior paciente, consistía en rituximab 375 miligramos un mes antes de iniciar aféresis. Se inició aféresis e inmunoabsorción con glucosor, además de inmunosupresión. No se administró eculizumab una semana antes, puesto que el eculizumab desaparecía o la vida media que se veía reducida con la administración de plasmaféresis e inmunoglobulinas, y tampoco le hemos administrado inmunoglobulinas pretrasplante. Se indujo con eculizumab 1.200 miligramos de desclampaje y 900 miligramos al día siguiente, seguido de 900 miligramos semanales durante 4 semanas y 1.200 miligramos semanales cada 2 semanas hasta el momento actual. Solo lleva 4 meses de seguimiento. Su función renal es de una creatinina de 1,2 y una proteinuria negativa. Estos son los pacientes que están sensibilizados y muy hipersensibilizados en lista de espera esperando un trasplante renal. La primera persona está incluida en PATI, presentaba un donante vivo, pero que desgraciadamente era portador de la enfermedad y lleva más de casi 10 años en diálisis. El segundo paciente es un varón que lleva más de 10 años en diálisis, no está altamente sensibilizado ni está incluido en listas de esperas locales, tampoco presenta un donante vivo. La tercera persona tampoco tiene donante vivo, está en inclusión en PATI porque tiene un CPRA de 100% y lleva 24 meses en diálisis. Y la siguiente paciente tiene 100%, lleva más de 10 años en diálisis, no tiene un donante vivo y está pendiente de inclusión en el programa PATI. El último es un paciente que no cumple criterios para ingresar en el PATI, que tiene 90%, es un tercer trasplante. Su presunto donante era portador de la mutación. Las probabilidades de estos pacientes es trasplantarlos dentro del PATI, sensibilizarlos dentro del PATI e incluso desensibilizarlos con glifidase. La lista de espera o el número de pacientes con síndrome hemolítico urémico en pacientes en lista de espera parece que es 24, según los datos que tengo de Alexion, y de ellos 14 están incluidos en el PATI. 10 son segundos trasplantes, 2 terceros trasplantes y 2 cuartos trasplantes. A concluir, asistimos a un considerable incremento de pacientes que presentan dificultades para acceder al trasplante debido a que presentan una prueba cruzada positiva frente a su donante, es un ABO incompatible o presenta un título de anticuerpos elevados con un cross-match que impide un cross-match negativo. Los pacientes con síndrome hemolítico urémico típico constituyen una fuente importante de estos pacientes sensibilizados. Se han definido distintos protocolos para afrontar este problema que en ningún momento son excluyentes y dependen del tipo de donante. Debido a la probabilidad de presentar la misma mutación en el donante vivo, los pacientes con síndrome hemolítico urémico a menudo se ven privados de esta posibilidad. La probabilidad de trasplante en listas locales es insuficiente y anecdótico. La asignación de programas como el PATI es una excelente opción, se ve condicionada con el CPRA, la logística y el número total de pacientes en PATI. La probabilidad de desensibilizar es otra opción, pero no garantiza el trasplante al 100%, además la mayor incidencia de rechazo. La combinación de desensibilización y programas PATI o cruzado está todavía por explorar en estos pacientes. Los nuevos protocolos de desensibilización con nuevas drogas hacen mejorar los resultados, pero todavía no han sido testados en estos pacientes. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Manejo del paciente con síndrome hemolítico urémico en trasplante renal para obtener mejores resultados en salud. Muestro el conflicto de intereses y aquí información sobre el fármaco eculizumab.
Bueno, ya para comenzar, el desarrollo de un SUA post-trasplante tiene lugar entre un 1 y un 15% de los pacientes que reciben un trasplante renal. Suele aparecer los primeros meses post-trasplante y conlleva la pérdida del injerto en un alto porcentaje de estos pacientes. En los receptores de un trasplante renal nos podemos encontrar ante 3 situaciones fundamentalmente. En primer lugar, ante aquellos pacientes que desarrollan un SUA de novo tras el trasplante renal. En segundo lugar, los que presentan una recidiva de un SUA ya conocido previamente o no conocido. Y en tercer lugar, podemos estar ante pacientes con una enfermedad renal crónica secundaria a un SUA, con mutaciones conocidas en las proteínas reguladoras del complemento y que quieren recibir un trasplante renal. Se conoce que el síndrome hemolítico urémico atípico post-trasplante resulta de la interacción entre factores genéticos debidos a mutaciones en las proteínas reguladoras del complemento y a factores ambientales que actúan como disparadores, induciendo un daño a nivel endotelial. Entre estos factores de daño endotelial que provocaría la activación del complemento encontramos la muerte cerebral en el donante, los donantes con criterios expandidos, las lesiones de isquemia reperfusión, las infecciones virales, el rechazo mediado por anticuerpos, los anticuerpos antifosfolipídicos y anticardiolipina y los inmunosupresores como inhibidores de la calcineurina o los inhibidores de la MET. Se sabe que la muerte cerebral y la isquemia reperfusión aumenta la liberación de C5A y del complejo C5b9 y disminuye la capacidad de unión de CCH al endotelio, lo que favorece la lesión endotelial, que es más marcada en los donantes en asistolia. En este trabajo se pudo observar cómo las tasas de expresión del gen C5AR aumentaron en las biopsias obtenidas de donantes con muerte cerebral en comparación con los donantes vivos. Y esta alcanzaba significación estadística tras la isquemia fría y tras la reperfusión. En esta segunda imagen se puede ver cómo la intensidad de la expresión de C5AR fue significativamente mayor en las biopsias de donantes fallecidos en muerte encefálica al compararla con los donantes vivos. Son varios los trabajos que se han publicado sobre la infección por citomegalovirus y el desarrollo de una microangiopatía trombótica. En esta tabla se muestran varios de estos trabajos, todos con una buena evolución de la microangiopatía tras tratamiento con valganciclovir. Los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus, también favorecen el desarrollo de una microangiopatía trombótica post-trasplante, induciendo la activación de la vía alterna del complemento. En esta imagen podemos ver el depósito de C3 a lo largo de los glomérulos en ratones tratados con ciclosporina. En esta charla me voy a centrar en el tercer escenario que comentábamos al principio, en el de la prevención de la recurrencia del síndrome hemolítico urémico atípico tras el trasplante renal. La recurrencia de un SUA post-trasplante puede resultar de una interacción compleja entre el donante, alteraciones genéticas del receptor que se ha observado están presentes hasta en el 60% de los pacientes que desarrollan un SUA post-trasplante, así como factores ambientales que pueden desencadenar una lesión endotelial. Y sabemos que el riesgo de recurrencia es variable en función de la alteración genética detectada, de forma que si esta alteración es en el gen B, el riesgo de recurrencia es prácticamente del 100%, similar a la del factor H, mientras que si esta mutación es en MCP, el riesgo de recurrencia es bajo, por debajo del 20%. En cuanto a la presentación clínica de la recurrencia de una microangiopatía trombótica, es diferente a la de la MASH de novo, de forma que la intensidad del cuadro clínico es grave, la aparición suele ser abrupta, la intensidad de la MASH hematológica es elevada y la reversibilidad del cuadro es rara si no se inicia tratamiento. De ahí la importancia de evitar dicha recurrencia. En cuanto al tratamiento, al igual que en la MASH de novo, en la recurrencia estaría indicado el tratamiento con eculizumab de forma precoz. En este trabajo, publicado en el año 2013, se analiza la supervivencia del injerto en los pacientes con un SUA que recibieron un trasplante renal y observan que esta supervivencia es baja, con una tasa de pérdida del injerto superior al 60% a los 5 años. Además, el tratamiento profiláctico con plasmaféresis no fue eficaz para evitar la recurrencia. En el año 2010 se publicó el primer caso de un paciente pediátrico de 10 años con un SUA con una mutación conocida en el gen del factor H, que recibió un trasplante renal bajo tratamiento con eculizumab a los 10 días del trasplante y muy buena evolución en los 12 meses siguientes.
Desde entonces son varias las series de casos que se han publicado en esta. Se presenta una serie de 9 pacientes, todos portadores de mutaciones de alto riesgo, que recibieron un trasplante bajo profilaxis con eculizumab con buena evolución en los 14 meses posteriores de seguimiento. En este trabajo, publicado en el año 2019, se realiza una revisión sistemática de los estudios publicados hasta el momento en los que se usó eculizumab para prevenir o para tratar la recurrencia del síndrome hemolítico urémico atípico post-trasplante. En él se revisaron un total de 1.096 estudios, de los que finalmente se incluyeron en el análisis solo 18, que son con los que cumplían con los criterios de inclusión. De estos 18, 13 eran estudios de cohorte y 5 series de casos, que incluían un total de 380 pacientes que recibieron eculizumab, ya fuese para prevenir o para tratar la recurrencia. En esta tabla se muestran los diferentes estudios en los que el eculizumab se usó para prevenir la recurrencia y, como ya se comentó, la mayoría son estudios retrospectivos o series de casos con muy poquitos pacientes. Aquí se muestran las mutaciones genéticas más frecuentemente encontradas en estos trabajos y entre ellas destaca la del factor H, el factor I y la de C3. En cuanto a los resultados, podemos ver que cuando el eculizumab se usó para prevenir la recurrencia del síndrome hemolítico urémico, esta tenía lugar en el 6,3% de los pacientes con una tasa de pérdida del injerto de un 5%, mientras que la pérdida de injerto fue muy superior, del 22%, en aquellos casos en los que ya había tenido lugar la recurrencia y el eculizumab se usó para tratar dicha recurrencia. En este otro trabajo, también publicado en el año 2019 del grupo de Zuber, se analizan 126 pacientes trasplantados renales con SUA y se analiza la supervivencia del injerto libre de recurrencia y observan que esta fue significativamente inferior en los pacientes trasplantados con alto riesgo de recidiva y en los que no se utilizó el eculizumab como profilaxis de la recurrencia. La recurrencia tuvo lugar en 30 pacientes, un 40% de los que no habían recibido eculizumab y 9 pacientes, es decir, un 12% más bajo en los que sí que habían recibido eculizumab en el momento del trasplante. En el año 2015, Campistol y colaboradores, basándose en la evidencia publicada hasta ese momento, publicaron este algoritmo sobre el manejo del paciente con un SUA que quiere recibir un trasplante renal. En él se recoge que aquellos pacientes con bajo riesgo de recurrencia, ya sea por la inexistencia de mutaciones en los genes del complemento o porque estas sean mutaciones aisladas en MCP, no estaría indicado realizar profilaxis con eculizumab, mientras que aquellos pacientes con un riesgo moderado alto, ya sea porque tienen mutaciones de alto riesgo, como son las mutaciones en el factor H, en C3, en el factor B, o bien por persistencia de anticuerpo antifactor H, o porque ha habido recurrencia en un injerto previo o un familiar, en estos casos sí que estaría indicado realizar tratamiento con eculizumab desde el mismo momento del trasplante. Y similares recomendaciones realizaba la guía KDIGO poco tiempo después. Basándonos en estas recomendaciones, nosotros elaboramos en el año 2017 este protocolo que paso a mostraros. Los requisitos necesarios para que un paciente diagnosticado de SUA reciba un trasplante renal son los que aquí se muestran, que paso a comentar detenidamente. En primer lugar, es imprescindible que el paciente tenga un estudio funcional y genético de los factores del complemento. Este estudio es muy importante realizarlo también a aquellos pacientes con una enfermedad renal crónica de etiología no clara, en los que se sospeche que puede haber un SUA de base. En aquellos pacientes con alto riesgo de recidiva del síndrome hemolítico urémico, ya sea por haberse detectado mutaciones genéticas de alto riesgo de recurrencia o porque haya una recidiva en un injerto previo, en estos casos estaría indicado realizar el trasplante bajo tratamiento con eculizumab. Y para ello es un requisito indispensable que el paciente en lista de espera haya recibido la vacuna tetravalente frente al meningococo A, C, I y W135 y frente al meningococo B. Y además del resto de vacunas indicadas en todos los pacientes en lista de espera. Para este tipo de trasplante, con la intención de minimizar el posible estímulo del daño isquemia-reperfusión, se recomienda un donante óptimo, siempre que sea posible, evitando donantes expandidos y donantes en asistolia, e intentar tiempos de isquemia fría cortos. En cuanto al protocolo de inmunosupresión que utilizamos, es un protocolo de minimización de anticarcinolítico que os muestro en esta tabla.
Y esta es la pauta de eculizumab que utilizamos, aunque no se muestra la tabla, es decir, que en el día 0, antes de bajar al quirófano, administramos al paciente una dosis de 1.200 miligramos de eculizumab, que se sigue los días 1, 7, 14 y 21 de 900 miligramos, y ya a partir del día 28 se le administra 1.200 miligramos cada 2 semanas de forma indefinida. Y estas son las recomendaciones que le hacemos de forma general a los pacientes. Es muy importante instruir al paciente sobre signos y síntomas de meningitis, no suspender el eculizumab ante procesos infecciosos, salvo que estos sean producidos por bacterias encapsuladas, vacunarles del meningococo a 5 años, la vacuna de la gripe anual y una estrecha vigilancia ante cualquier proceso infeccioso por si este desencadenara un brote de la enfermedad. Y en aquellos pacientes con un bajo riesgo de recidiva, ya sea porque no tengan alteraciones genéticas detectadas en los factores del complemento o porque estas sean mutaciones de bajo riesgo, como son las mutaciones en MCP, en estos pacientes nosotros indicamos el mismo protocolo de minimización de anticarcinurínicos o bien un protocolo libre de anticarcinurínicos con Belataz-C, todo esto en función del perfil del paciente, y en estos casos no indicamos de inicio tratamiento con eculizumab y sí un estrecho seguimiento del paciente. Os voy a presentar de forma breve el caso de la primera paciente que trasplantamos bajo este protocolo. Es una chica que nació en el año 1973 y con antecedentes familiares destacar que tenía 2 tías paternas fallecidas a los pocos meses de nacer por problemas renales, un padre con una insuficiencia renal crónica secundaria en SUA que recibió un trasplante con una recidiva del SUA muy precoz y un tío paterno que también tenía la misma enfermedad, también se trasplantó y tuvo una recidiva de la enfermedad con una pérdida de injerto a los 3 años del trasplante. En el año 2005 se le realizó un estudio genético a esta familia y la paciente ya era conocedora de ser portadora de una mutación en el factor H, que era exactamente la misma mutación que tenía su tío paterno que estaba trasplantado y había perdido el injerto, su prima hermana, hija del tío paterno y la propia paciente. La paciente decide quedarse embarazada y tiene un parto normal, sin ningún problema en el año 2005 y vuelve a quedarse embarazada en el año 2010 y a los 3 meses de este parto la paciente debuta con un síndrome hemolítico urémico severo que requiere hasta 30 sesiones de plasmaféresis. La paciente debe de ir incluso a la UBI. Le administramos 3 dosis de eculizumab por uso compasivo, no hubo mejora de la función renal, sí que de la hemólisis, y la paciente se mantiene en terapia renal sustitutiva desde el año 2010 hasta el año 2017, en el que le proponemos trasplantarse bajo este protocolo. Recibe su trasplante el 6 de julio del año 2017 y tras 43 meses de seguimiento, pues la paciente tiene una función renal estable con una creatinina alrededor de 1,2 y recibe tratamiento cada 2 semanas con eculizumab y no ha presentado signos de recidiva. Desde ese primer trasplante en julio del año 2017 hasta septiembre del año pasado, hemos realizado un total de 6 trasplantes renales en pacientes con SUA y alteraciones genéticas del complemento. Bueno, destacar que en 4 de estos pacientes presentaban mutaciones de alto riesgo de recurrencia, por lo que el eculizumab se inició en el momento del trasplante, y 2 de estos pacientes con sospecha de SUA sin confirmación histológica y mutaciones de bajo riesgo, se inició el tratamiento entre el primer y el tercer mes post-trasplante tras detectarse datos de MAT en una biopsia realizada por disfunción renal. Todos mantienen una función renal estable en este momento y no ha habido recidiva tras el inicio del eculizumab en ninguno de estos pacientes. Y la pregunta que con frecuencia nos planteamos es si es posible suspender el fármaco en algún momento en estos pacientes, ¿no? Y bueno, para esta pregunta aún no hay respuesta, ya que son muy pocos los trabajos publicados al respecto. En este interrumpen el fármaco en 10 pacientes, de los que recurren 3, con buena respuesta al reinicio del mismo, por lo que concluyen los autores que es posible la interrupción del mismo bajo un estricto control domiciliario. Y ya con estos datos concluir que el trasplante renal está indicado en los pacientes que presentan un SUA, incluso en aquellos de alto riesgo de recidiva, que está indicado la profilaxis con eculizumab en pacientes que van a recibir un trasplante renal y tienen alto riesgo de recidiva, que no disponemos de suficiente evidencia para saber si es posible suspender el tratamiento con eculizumab y que se necesitan estudios prospectivos y ensayos clínicos aleatorizados en trasplante renal. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por vuestras presentaciones. No tenemos ninguna pregunta de la audiencia, pero pues es la hora de comer, ya sabéis.
Bueno, yo sí que tengo más que preguntar, un comentario. Me ha interesado mucho, Alberto, los episodios subclínicos que tienen estos pacientes y que a veces tenemos enfermedades renales de etiologías no filiadas que son un SUA encubierto, un SUA con poca clínica. ¿A qué perfil de pacientes recomendarías hacer un estudio genético en estas enfermedades no filiadas? Bueno, yo creo que según avanzamos en el conocimiento de las enfermedades de causa hereditaria, todo paciente joven que haya llegado a diálisis antes de los 20, 25, yo hasta de los 30 años, sin una causa muy bien caracterizada desde el punto de vista a lo mejor de imagen, valvas uretrales, etcétera, o una glomerulonefritis bien filiada, todos esos deberían hacerse un estudio genético con un panel renal. En estas alturas un panel renal que te estudia todos los genes conocidos que causan enfermedades renales. Muy bien, gracias. Yo no sé si vosotros tenéis alguna pregunta entre vosotros. A mí me gustaría añadir un comentario respecto a este gran problema que tenemos del síndrome hemolítico urémico oculto. No tenemos ninguna estadística de cuántos pacientes están en lista de espera con una enfermedad probablemente glomerular que no está diagnosticada. Lo sé porque lo he sufrido y con aquellos diagnósticos de síndrome hemolítico de enfermedad no filiada han recidivado pacientes y no al uso, sino años después de tener un trasplante renal funcionante y de una manera brusca y con periodo del injerto, que incluso el poner eculizumab, el dar tratamiento con eculizumab resultó absolutamente ineficaz, con formas agresivas, incluso formas neurológicas, y llegaron a estar, digamos, casi un mes en cuidados intensivos convulsionando y sin tener diagnóstico. Lógicamente el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico sí lo teníamos, pero no sabíamos que eso era una recidiva. El estudio genético cantó y eso es un gran problema. Con lo cual yo insisto a todo el mundo que tenga la mínima sospecha, intentar filiar algo mejor el paciente y dejarlo entre comillas a la hora de trasplantar. De hecho, yo pienso igual, hay muchos pacientes que hemos diagnosticado porque han hecho una match post-trasplante y empieza a estudiarlo, empieza a leer bien la historia, revisar la biopsia previa y hacer el estudio genético y resulta que era un SUA de inicio, ¿no? Que se había pasado en el primer trasplante hace años. ¿Sí? A los que tenéis experiencia en el manejo post-trasplante, ¿habéis tenido que modificar las dosis, aumentar el intervalo porque habéis visto que no frenabais la activación de complemento, o con el protocolo habitual de los 1200 cada 28 días ha sido suficiente? Es decir, que no influye el peso del paciente o la agresividad del síndrome hemolítico urémico. Y aquí viene cómo seguís a estos pacientes, si tenéis algún marcador para saber si estáis anulando bien toda la actividad del complemento para que no haya, aunque sea una lesión de baja intensidad, pero permanentemente, perpetua. Yo te podría hablar de las dos cuestiones. La primera es una paciente que se incluyó, es la única paciente que hemos hecho prediálisis y mantenía ella necesitó altas dosis de eculizumab para frenar su actividad mientras estaba con insuficiencia renal. Nunca llegó a entrar en diálisis. Y cuando se trasplantó estaba con una dosis de 1500 miligramos de eculizumab. Bueno, como todas estas cosas que fuimos aprendiendo con el tiempo, nos llegó unos niveles de 800. Nos llegó unos niveles que se habían hecho hace un año. Dijimos, jolín, con 800 vamos a intentar bajarle. Pues bajamos el escalón de 1500 que tomaba a 1200, o sea, una dosis menos. Y al cabo de 3 semanas, control posterior, actividad hemolítica. Entonces volvimos inmediatamente a subir esa dosis. Para los parámetros que utilizamos para, digamos, ver si está bloqueada el complemento, son insuficientes. Nosotros disponemos solamente ahora de CH50, queremos hacer CH5B9, niveles de C5, pero es muy complicado el hacerlos. Y estamos haciendo niveles de eculizumab con una técnica ELISA que de momento nos parece bastante rentable, con lo cual creemos que nos va a permitir poder
espaciar la dosis. Yo creo que por las características de nuestros pacientes, que son todos con mutaciones de riesgo o recidivas de enfermedad de base, no podemos suspender el tratamiento, porque no sabemos cuándo va a recidivar y que en algún momento, como no podemos, digamos, frenar todos los triggers que pueden desencadenar la enfermedad en estos pacientes, de momento yo desaconsejaría sí optimizar el tratamiento probablemente y digamos que estamos en un paso previo a aumentar el intervalo entre el tratamiento, monitorizando los niveles de eculizumab, CH50 y fundamentalmente a ver si conseguimos C5. Nosotros de momento solo disponemos para monitorizar el CH50 y tampoco nos hemos atrevido a ampliar el plazo, el intervalo. No sé si da tiempo a un último comentario. Tino, llama la atención la incidencia en Galicia. Sí. Muy alta. Sí, nos llama la atención. Bueno, hay cosas que pueden ser endogamia, pero fundamentalmente nosotros creemos, y es una sospecha que no está todavía fundada, pero que probablemente muchos efectos, muchas mutaciones sean desencadenantes, no solo familiares, sino por efectos tóxicos, por pesticidas en concreto que que creemos que pueden tener algún papel en esta génesis de estas mutaciones. Claro. Muy bien, muchas gracias a todos. Me recuerdan que estamos fuera de tiempo, tenemos que dejar paso a la siguiente sesión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.